Muchas gracias, Joandy. A ver, voy a presentar porque a Alice le presenté. Está con nosotros Yana Blanco, que es contadora. Voy a empezar contigo. Ahora hay una ley nueva que, bueno, no sé si Rick Scott la firmará o no, porque hay un compendio de muchas leyes. Y es, por ejemplo, que si la persona entonces tiene un incremento de salario, entonces el alimony o la manutención también cambia. Y hay una fórmula matemática que es de la diferencia entre la ganancia de ambos se multiplica por 0.15. ¿Cómo es la nueva modificación? Sí, bueno, en realidad eso es una ley dictada que lleva, como comentaste, a una fórmula que el padre que más gane, entonces, o el esposo que más gane, entonces le tiene que dar un porcentaje para sustento de la otra parte. Esto puede ser variable en la persona masculina o la femenina, no tiene una definición exacta para uno de los dos. Eso es totalmente separado con el child support. Pero sí, pueden ir a un abogado y en un momento de un divorcio, pues ver entonces cuáles serían sus beneficios o cuál sería la parte que le correspondería. Y en cuanto a los taxes, ¿cómo se descuenta si tiene la custodia compartida? ¿Es mitad y mitad o cómo? Si hay la Corte lo determina así, que el niño tiene va a tener una paternidad compartida, un tiempo con el padre, un tiempo con la madre. Sí, pueden un año pues ponerle la sección 1 y otro año otro. Eso sí tiene que estar determinado por la Corte. ¿No pueden hacer 50-50? No puede ser 50-50, tiene que ser quien tenga el niño más del 50% del año. ¿Y si tienen 6 meses y un día? Entonces esa persona es la quien le tocaría en ese caso reclamarlo. Pero si no hay una determinación por la Corte y el niño tiene su dirección, su escuela y todo en casa, por ejemplo, de la mamá, pues ella es la que lo tiene que reclamar, ya que no tiene nada en casa del papá, no tiene cómo justificar que vive con el papá y no hay una determinación de la Corte. Eso tiene que ser una de esas, que vive con el papá, con su dirección, vaya a su escuela o haya una determinación de la Corte. Ok, a ver, con el alimony, por ejemplo, para las personas divorciadas, entonces, esta fórmula matemática compensa si hay un incremento de salario y la diferencia, no entiendo mucho la diferencia por 0.15. Por ejemplo, una persona que gana 90.000 y el otro gana 10.000, entonces sería de 13.000 a 18.000. Pero ¿esta fórmula de dónde viene? Esto es una propuesta de ley. Cuando hablamos de alimony, hablamos de pensión alimenticia al cónyuge. Entonces, es una propuesta de ley que ya pasó la Casa y el Senado, y la Cámara y el Senado, mejor dicho, y entonces ahora está sentada en el buró del gobernador para que el gobernador determine si va a ser ley o no, o si lo va a vetar. Si lo firma ley, se hace efectivo a partir del 1 de octubre de este año. Por supuesto, al ser ley efectiva el 1 de octubre de este año, eso quiere decir que aplicaría a los casos de divorcio o paternidad que se registren empezando el 1 de octubre de 2016. Cuando hablamos de alimony, podemos decir, la regla normalmente dice de que es ingreso para la persona que lo recibe, tiene que declararlo en los impuestos como ingreso, y la persona que paga la manutención o el alimony o la pensión alimenticia, entonces lo puede declarar como una deducción de ingreso. Esa es la norma según la ley. Por supuesto, en corte se puede acordar de que no va a ser una deducción para el que paga, ni va a ser ingreso para el que lo recibe, porque así lo acordaron en corte, y si la corte aprueba ese acuerdo, entonces tiene que regirse por eso. Cuando hablamos de declaración de impuestos, tenemos que tener en cuenta que hay dos partes. Recibimos un reembolso, a las personas que trabajan con un W2 reciben un reembolso por lo que acumularon de su trabajo. La otra parte es del menor. Entonces, en el menor hay dos partes y el padre puede decir que va a recibir una parte, la madre va a recibir la otra. Pero ¿no te parece injusto que si se queda 6 meses y un día, entonces tiene el 100% de la deducción, cuando realmente casi 50-50? Puede que hay quien lo vea injusto, pero vamos a poner que hay un padre que está pagando $1.000 de manutención para el niño mensual. Con eso no va a vivir un niño a lo mejor, y a lo mejor mamá también está poniendo, pero entonces puede que el juez diga un año sí, un año no, lo va a declarar papá o lo va a declarar todos los años mientras esté al día con su pago de manutención. Después me vas a explicar un poquito sobre la ley que hablamos la otra vez de que se asuma que sea 50-50, pero bueno, ¿cómo no? Vamos a ver si Rick Scott firma esta o no. Pero entonces hay muchas peleas entre padres divorciados, no, yo lo pongo, no, tú lo pones, a veces lo han puesto los dos y es un fraude.
Obviamente, es totalmente un fraude. Es más, hay preguntas mientras tú vas llenando un formulario de impuestos donde se refiere a ciertos puntos que deben cumplir los padres para que le den ese dinero. ¿Cuáles son? Ya como ya te mencioné, que tenga justificación que vive más del 50% con él, prueba de dirección, prueba de seguro, etcétera, etcétera. Lo que estaba mencionando, la escuela, lo que estaba mencionando acá la señora también era de que sobre el child support no es deducible en los impuestos, el alimony sí, pero el child support no, ni lo puede deducir uno ni lo puede deducir el otro. Es una pregunta que se hace. Sí, y el child support sí, no. es una el pregunta, alimony es ingreso. sí. El alimony es ingreso. Obviamente, es una pregunta que se hace mucho las personas y cuando vienen a hacer los taxes quieren, me dicen, no, porque quizás otra persona lo pone. No, es totalmente ilógico, no se puede poner. Eso es una ayuda que te le estás dando y a pesar de que quizás pagues $200 a la semana pero o al eso mes. no me suena justo tampoco. Sí. Para Pero algo bien interesante preguntaste, ¿por qué el child support no? Tenemos que recordar que el child support es para el niño o la niña, es para el menor en este caso. claro, no es ingreso para la persona. Aunque la persona lo puede usar para pagar su alquiler, pagar la letra del carro, pagar sus utilidades ¿Cómo en la se casa. sabe si la esposa o el esposo, en este caso, la utiliza para el niño y Es no que para... ¿En qué lo utiliza? Vamos a poner, Hay que si probarlo. lo utiliza para pagar el alquiler, el niño está viviendo Es ahí. acto de Es vida. verdad. Así que si no lo utiliza tiene- para groceries, igual. Para lo que lo utilice, el niño Si está lo utiliza viviendo para en esa- ropa, no. Bueno, quizás tú bueno, utilizas la tiene otra que la parte mamá- que te... tiene que la Bueno, mamá ella es la tiene que cuida al vestirse niño. para ir a llevarlo a la Es la que escuela. cuida al Es verdad. A ver, pero entonces cuando hay fraude así, ¿qué se hace? Si se ha encontrado muchos casos que los dos lo han reclamado en el mismo año, al niño. Se ha encontrado, ¿Sí? obviamente se ha encontrado casos y es totalmente fraudulento. No le van el IRS si lo hace IFAO, que es lo que le recomendamos a todo el mundo, que cuando vaya un contador, vaya un contador que haga los taxes IFAO, ya que al momento va a haber un retorno donde te dice si esos taxes fueron aprobados, fueron denegados. Si lo mandas por papel, toma Te muchísimo más retiran el tiempo. reimbursement, el reembolso. te lo Correctamente, retiran. por eso muchas personas prefieren hacer sus impuestos nada más que empiece el season, porque así evita un poquitico lo que es también el robo de identidad, etcétera, etcétera. So, si ya alguien declaró ese niño, automáticamente no te van a dar el Pero, reembolso. ya, ok, entonces Porque tienen ese va a mecanismo. saltar, sí. Pero no es el que lo haya reclamado primero, sino el que de verdad se merece reclamar. Bueno, ya eso es algo que hay que ir a la corte. Sí, no, el IRS Sí. en ese caso pues envía una carta a ambas partes Ok. y es como un tipo de auditoría que lo más probable es que solo tome lugar por correo y que cada cual explique quién es el que tiene derecho. Puede que haya una orden de corte o puede, como explicaron aquí, pues que sea la persona que pueda probar que el niño está mayor parte del tiempo en X hogar y no en el otro. Ahora, la ley, ya nos vamos, pero la ley aquella de que supuestamente se tomaba la premisa de que ambos iban a tener de divorciados 50% de custodia y después litigarlo, ¿va a pasar o no? Pasó la Cámara Pasó la Cámara el y la tiene que Senado firmar. tiene que firmar los CAR y se haría efectivo el 1 de octubre si ¿Lo lo firma. firmará? No se sabe. Ok, hay que esperar. Ok, muchas gracias a las dos. La verdad que es Gracias. muy interesante porque conozco muchos casos que tienen ese problema y bueno, cuando se tienen hijos realmente ese no debe ser el problema. Pero cuando regresemos de la pausa, vamos a ver cómo la diferencia entre hombres y mujeres ha invadido incluso el mundo cibernético, también el sexismo.